En el corazón de cada relación, ya sea personal o profesional, se encuentra una danza silenciosa, una coreografía de expectativas y realidades, de deseos y restricciones. Esta danza es guiada, en gran parte, por los límites que establecemos, o que, tristemente, fallamos en establecer. En el primer capítulo de Límites Inquebrantables, ¿cómo dejar de ser el bueno y empezar a ser respetado?, nos adentramos en la comprensión de la importancia y el valor de estos límites, esos muros invisibles que, lejos de aprisionar, liberan. Los límites son los cimientos del respeto propio y del respeto que exigimos de los demás. Sin ellos, nos convertimos en hojas llevadas por el viento, sujetos a los caprichos y demandas ajenas, perdiendo de vista quiénes somos realmente. Son, en esencia, declaraciones de identidad, manifestaciones de lo que consideramos aceptable e inaceptable, de lo que estamos dispuestos a tolerar y lo que no tanto. Al comprender y articular estos límites, reclamamos nuestro espacio en el mundo, un espacio que es únicamente nuestro, inalienable e inquebrantable. Sin embargo, la sociedad, con sus normas implícitas e implacables presiones, a menudo nos empuja a diluir esos límites, a suavizarlos en nombre de la armonía o la aceptación. Esta dilución, a menudo confundida con la bondad o la empatía, es en realidad una traición a nosotros mismos. Porque ser bueno, en el sentido más superficial, suele interpretarse como ser complaciente, maleable, incluso servil. Pero la verdadera bondad no debe surgir de la autoaniquilación, sino de un lugar de fuerza y claridad, donde nuestros límites no solo son conocidos, sino también honrados. Establecer límites no es un acto de egoísmo, sino de necesidad, una declaración de amor propio. Es un proceso de autodescubrimiento, una exploración de nuestras necesidades más profundas y de cómo protegerlas. Implica enfrentar el miedo al rechazo, la desaprobación o la confrontación, y aún así mantenerse firme. Porque aquellos que verdaderamente nos valoran, respetarán los límites que trazamos, mientras que los que no lo hacen, revelan su verdadera naturaleza, permitiéndonos discernir quién merece un lugar en nuestra vida. El valor de los límites se manifiesta en la calidad de nuestras interacciones y en la paz interna que cultivamos. Nos permiten navegar el mundo con confianza, sabiendo que no seremos arrastrados por la corriente de las demandas externas. En lugar de ver los límites como barreras, debemos considerarlos como puentes hacia relaciones más saludables y auténticas, tanto con nosotros mismos como con los demás. Así, al embarcarnos en este viaje de autoempoderamiento, nos armamos con el conocimiento y la convicción de que nuestros límites son sagrados. Aprendemos que ser respetado no es un privilegio, sino un derecho, uno que se gana, no por complacer, sino por permanecer fieles a quienes somos. En este conocimiento, encontramos la libertad, la fortaleza y la paz que solo los límites inquebrantables pueden proporcionar. En el sombrío rincón de una mente que siempre busca complacer, se oculta un laberinto de autosacrificio, tejida con hilos de obligaciones no solicitadas y deseos reprimidos. La persona que se encuentra atrapada en este oscuro entramado, a menudo no se da cuenta de los barrotes invisibles que ella misma ha erigido, impulsada por un deseo insaciable de aceptación y amor, incluso a costa de su propio bienestar. En este capítulo, exploramos cómo identificar estos comportamientos que, cual sombras al acecho, devoran lentamente la esencia del ser. El primer signo de autosacrificio es la tendencia a decir sí cuando el alma grita no. Este comportamiento, aunque aparentemente benigno, es una daga que se clava en lo más profundo del ser, dejando cicatrices invisibles que marcan el espíritu. La persona se convierte en un mártir de sus propios deseos, priorizando las necesidades ajenas, mientras las suyas se disuelven como niebla al amanecer. En su corazón, el eco de sus propios anhelos se transforma en un lamento silencioso. Otro indicio es la incapacidad de establecer límites claros, un muro de ruido
que permite el paso de invasores que saquean la energía y la paz interior. Esta falta de límites no solo invita al abuso emocional y físico, sino que también fomenta un ciclo interminable de resentimiento y agotamiento. La persona se encuentra atrapada, como un insecto en una telaraña, luchando en vano por liberarse, mientras se enreda aún más en sus propias concesiones. La búsqueda constante de aprobación es una sombra que se cierne sobre cada decisión. La persona se convierte en un actor en el escenario de la vida, interpretando un papel diseñado para complacer al público. Cada sonrisa forzada, cada sentimiento fingido, son máscaras que ocultan el verdadero rostro, distorsionando la propia identidad hasta que se vuelve irreconocible incluso para sí misma. La autenticidad se convierte en un sacrificio en el altar de la aceptación. El autosacrificio también se manifiesta en la negación de las propias necesidades. La persona ignora su bienestar físico y emocional, posponiendo el autocuidado mientras atiende a los demás. Las señales de advertencia del cuerpo son silenciadas, mientras la mente se sumerge en un océano de obligaciones. Esta negación no solo afecta a la salud, sino que también erosiona la capacidad de disfrutar de lo que realmente importa. Finalmente, el miedo a la confrontación es un espectro que paraliza. Puntuación. La persona evita el conflicto a toda costa, tragándose las palabras que deberían ser dichas, dejando que el resentimiento se fermente en su interior. Este miedo, nacido de la necesidad de mantener la paz, es en realidad un pacto con el sufrimiento, un acuerdo tácito para soportar lo insoportable en silencio. Identificar estos comportamientos es el primer paso hacia la liberación. Es un acto de valentía mirar en el espejo y ver las cadenas autoimpuestas, un reconocimiento de que ser bueno no siempre significa ser justo consigo mismo. En la penumbra de este reconocimiento, comienza a germinar la semilla de un cambio poderoso, uno que promete restaurar el equilibrio y permitir que la persona finalmente se erija como el arquitecto de su propio destino, libre de las sombras del autosacrificio. En la penumbra de una conciencia que ha sido moldeada por el deseo de agradar, el arte de decir no se alza como una torre en medio de un océano de compromisos no deseados. Es un faro de autonomía que titila con una luz propia, a menudo ahogada por la marea del conformismo. Quienes han vivido atrapados en la prisión dorada de la complacencia saben que la prisión más dura de todas es la que uno mismo forja con las cadenas de cada sí que no quiso decir. Aprender a decir no es un acto de rebelión silenciosa, una danza con la oscuridad que habita en la culpa y el miedo al rechazo. La voz que pronuncia esta palabra es la misma que ha sido acallada por años de sumisión, ahora resurgiendo, fuerte y clara. Decir no es un arte, una habilidad que se cultiva con paciencia, porque no basta con articular el sonido, hay que creer en su poder y en la legitimidad de su uso. El primer trazo del arte de decir no se dibuja con la tinta de la introspección. Comprender los propios límites es esencial, pues, en la claridad de saber hasta dónde se está dispuesto a llegar, se encuentra la fuerza para rechazar lo que se interpone en el camino de la paz interior. Es un acto de autorreconocimiento, de abrazar las sombras del propio ser y aceptarlas como parte de un todo que merece respeto. El segundo trazo se pinta con la confianza en uno mismo, una confianza que se construye ladrillo a ladrillo, con la certeza de que uno tiene el derecho inalienable de decidir sobre su tiempo, su energía y su vida. En esta fortaleza interna se halla la resistencia necesaria para afrontar las tormentas de decepción y desaprobación que puedan seguir a un no honesto. Finalmente, el tercer trazo del arte de decir no se dibuja con la técnica de la comunicación asertiva. Aquí, el no es un muro impenetrable, sino una puerta abierta a la posibilidad de un entendimiento mutuo. Es una afirmación de la propia verdad, expresada con firmeza, pero también con empatía. La claridad y la cortesía son los pinceles que definen los contornos de esta negación,
transformándola en una expresión de respeto tanto hacia uno mismo como hacia los demás. A lo largo de este proceso, uno debe ser consciente de que el arte de decir no es un camino hacia la soledad, sino hacia relaciones más auténticas y equilibradas. Cada no pronunciado con convicción es un paso hacia un territorio donde la libertad personal florece, un lugar donde la máscara del bueno se deja caer, revelando el rostro de alguien que ha aprendido a ser respetado, no por lo que da, sino por lo que es. En ese espacio, decir no se convierte en un eco de la verdad interior, resonando con la melodía de una vida vivida con integridad y propósito. En el capítulo titulado Proyectando Autoridad, con sutileza de límites inquebrantables, cómo dejar de ser el bueno y empezar a ser respetado, se desvela el arte de ejercer un poder silencioso, un poder que no necesita alzar la voz para ser escuchado. A menudo, quienes han sido considerados como los buenos se encuentran atrapados en un ciclo de complacencia, donde sus deseos y necesidades son continuamente relegados al último lugar. Este capítulo ofrece un camino hacia la emancipación, un sendero donde la autoridad no se impone, sino que se manifiesta con una presencia calmada y firme. El lector es introducido a la idea de que la autoridad verdadera no reside en el volumen de la voz, sino en la claridad de la intención. Es en la elección de las palabras, en el control del tono y en la firmeza del propósito donde se encuentra el verdadero poder. La sutileza se convierte en el medio, a través del cual se despliega esta autoridad, permitiendo que acciones y decisiones hablen por sí mismas, sin necesidad de adornos ni estridencias. El texto subraya la importancia de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. La congruencia es el cimiento sobre el cual se erige el respeto genuino. Cuando las acciones reflejan las palabras, se crea una imagen de integridad que no puede ser fácilmente desestimada. Este enfoque requiere una autoevaluación constante, un compromiso inquebrantable con los propios valores y convicciones. A través de ejemplos y anécdotas, el capítulo ilustra cómo individuos que han sido catalogados como demasiado amables han transformado su percepción externa al cultivar una presencia que no requiere de aprobación constante. Se explica cómo establecer límites claros y consistentes se convierte en una herramienta esencial para proyectar autoridad. Al delinear lo que es aceptable y lo que no, se traza un mapa que guía las interacciones hacia un espacio de respeto mutuo. El lector es instado a practicar la escucha activa, a utilizar el silencio como un aliado poderoso. En un mundo donde el ruido es constante, el silencio puede ser una declaración de fuerza poderada. Permitir que el otro hable, observar y luego responder con claridad y decisión es una táctica que desarma la necesidad de alardes. Finalmente, el capítulo concluye con un llamado a la autenticidad. Ser genuino en la expresión personal es la clave para proyectar autoridad de manera natural. No se trata de ponerse máscaras o de adoptar posturas que no resuenen con el propio ser, sino de permitir que la verdadera esencia se manifieste con confianza. Así, la autoridad se convierte en una extensión de la identidad, y no en un rol impuesto desde el exterior. En este viaje hacia una autoridad sutil, el lector descubre que el respeto no se demanda, sino que se gana a través de la integridad y la consistencia. La autoridad proyectada con sutileza es la marca de aquellos que han descubierto que el verdadero poder no necesita de estridencias, sino de una presencia auténtica y firme. En el laberinto de las interacciones humanas, donde las sombras de la autoridad y el respeto se entrelazan, yace el arte de cultivar una presencia intimidante. Esta no es una simple manifestación de fuerza bruta, sino una danza calculada de gestos, palabras y miradas que penetran en la psique de quienes nos rodean. Para aquellos que desean trazar límites inquebrantables y abandonar la cómoda, pero debilitante máscara de la bondad complaciente, se presentan 5 estrategias cinceladas en la roca de la experiencia. Primero, el dominio del silencio.
En un mundo ahogado por el ruido, el silencio emerge como un poder inusitado. La capacidad de permanecer en silencio ante una pregunta incómoda, de dejar que el silencio se convierta en un puente entre las palabras, otorga una ventaja psicológica. Los silencios calculados son espejos que reflejan las inseguridades de los demás, obligándolos a llenar el vacío con sus propias suposiciones, mientras tú mantienes el control absoluto. Segundo, la mirada que perfora. La mirada es un arma antigua, capaz de desarmar incluso el más fuerte. Un contacto visual sostenido, sin titubeos, comunica seguridad y dominio. No es una mirada vacía, sino una llena de intención y propósito, que deja claro que nada escapa a tu percepción. Practica en el espejo, examina tus propios miedos reflejados en tus ojos hasta que puedas enfrentarte a otros sin parpadear, sin desviar la mirada. Tercero, el arte de la postura. La manera en que ocupas el espacio dice mucho de ti. Una postura erguida, con los hombros hacia atrás y la cabeza en alto, proyecta una imagen de confianza inquebrantable. Haz de tu cuerpo un bastión inexpugnable, que comunica sin palabras que eres dueño de cada centímetro que ocupas. No se trata de imponer, sino de existir con tal seguridad que el espacio se adapte a ti. Cuarto, el poder de la palabra precisa. Habla con claridad y propósito. Cada palabra debe ser una flecha que da en el blanco. Evita las muletillas y los titubeos, pues son grietas en la armadura de tu discurso. Aprende a utilizar pausas para enfatizar tus ideas, dejando que cada sílaba caiga como un martillo sobre el yunque de la conversación, forjando respeto a través de la precisión. Quinto, la capacidad de escuchar con intensidad. Escuchar no es simplemente oír, sino absorber cada palabra, cada inflexión, cada silencio del otro. Cuando escuchas con una atención casi depredadora, envías el mensaje de que nada se escapa a tu comprensión. Tus interlocutores sentirán que sus palabras llevan peso, y al reconocer esto, se inclinarán, consciente o inconscientemente, al poder que emana de tu presencia. Estas estrategias, cuando se ejecutan con maestría, transforman al practicante de un peón en un alfil, moviéndose con propósito y control en el tablero de la vida. A medida que las sombras de la duda se disipan, emerge una figura que no busca la intimidación por sí misma, sino el respeto que nace de un poder tangible, un poder que define límites inamovibles en el tejido de las relaciones humanas. En el sombrío laberinto de las relaciones humanas, donde las sombras se deslizan sigilosas entre las grietas de la cortesía, el abuso de terceros emerge como una criatura voraz, devorando la esencia del ser. Comprender cómo manejar este monstruo insidioso requiere una fortaleza interna, un límite inquebrantable que se erige como una barrera infranqueable frente al asedio. Imagina un escudo invisible, forjado en las profundidades de tu voluntad, que te protege de las agresiones sutiles y las palabras venenosas. Este escudo no es una simple defensa, sino una afirmación de tu valor y dignidad. Reconocer el abuso es el primer paso, sin ceder al autoengaño de minimizar el daño o justificar al agresor. Las palabras son armas y las acciones, dagas, y es crucial, en este oscuro teatro, identificar las señales de manipulación y control. El siguiente movimiento en esta danza macabra es establecer tus límites con la precisión de un cirujano. No es necesario elevar la voz ni recurrir a la confrontación directa. Una mirada firme, una palabra medida, pueden ser más poderosas que cualquier grito. Declara tus límites con claridad, como un conjuro que disipa la neblina de la incertidumbre. No aceptaré este comportamiento, no permitiré que se me trate de esta manera. Frases que resuenan en el aire, como campanas que proclaman el amanecer de una nueva era de respeto. El silencio, en ocasiones, es un aliado poderoso. No todo merece una respuesta, y a veces, la ausencia de reacción es el mayor desaire. Pero este silencio
no es sinónimo de sumisión, sino de un control sereno sobre la situación. Elige tus batallas con sabiduría, pues no todas merecen tu energía. El abuso de terceros se alimenta del conflicto, y al negarle combustible, lo condenas a marchitarse en su propia insignificancia. Rodearte de aliados, aquellos que ven más allá de la fachada, es esencial. El apoyo de quienes entienden tu lucha fortalece tus defensas y te recuerda que no estás solo en este oscuro viaje. Compartir tus experiencias con aquellos en quienes confías te brinda perspectiva y una red de seguridad que amortigua las caídas. Finalmente, en este sendero marcado por sombras, es vital recordar que la sanación es un proceso. No hay victorias instantáneas contra el abuso, solo un avance constante hacia la liberación. La paciencia contigo mismo es tan crucial como la firmeza con los demás. Aprende de cada encuentro, cada batalla ganada o perdida, y deja que la experiencia afile tu intuición y fortalezca tu espíritu. En este libro de Límites Inquebrantables, el manejo del abuso de terceros no es un capítulo de desesperación, sino un canto de esperanza. Es la promesa de un mañana donde el respeto no es una concesión, sino un derecho, donde cada límite erigido es una declaración de independencia, un recordatorio de que, en este vasto teatro de sombras, tu luz interior nunca será apagada. En el umbral de un mundo, donde las sombras de la duda acechan cada rincón de la mente, la voz interna resuena con un eco ensordecedor, susurrando falsedades que erosionan la esencia misma del ser. El camino hacia la autoestima y la confianza se presenta como un sendero oscuro, lleno de trampas que buscan desviar al viajero hacia el abismo de la inseguridad. Sin embargo, es en esta densa penumbra donde se forjan los límites inquebrantables, aquellos que erigen una muralla infranqueable contra los embates de la autocrítica despiadada. La primera piedra en este fortín de resiliencia es la aceptación incondicional de uno mismo. Reconocer las imperfecciones, no como defectos, sino como matices que enriquecen la existencia, se convierte en la llave que abre las puertas de la autenticidad. En este proceso, el yo ya no es un enemigo a vencer, sino un aliado a comprender. Cada cicatriz, cada sombra del pasado, es un testamento de la supervivencia, una marca de la batalla librada contra las expectativas ajenas. Con cada paso en esta senda, la voz interna comienza a perder su poder destructivo, transformándose en un susurro que guía en lugar de condenar. La confianza, ese esquivo reflejo que se oculta tras el velo de la duda, empieza a emerger, fortaleciéndose con el reconocimiento de los logros propios, por pequeños que sean. En la oscuridad, brilla la luz de la autocompasión, un fuego que no se extingue ante las críticas externas, sino que arde con mayor intensidad, iluminando el camino hacia el respeto propio. El respeto, una moneda de dos caras, se otorga y se exige, se da y se reclama. En el arte de establecer límites, la voz firme y segura se convierte en un escudo. Ya no se trata de ser el eterno complaciente, el que se pierde en la complacencia de otros, sino de ser un baluarte de dignidad. La negación ya no es una traición a las expectativas ajenas, sino una afirmación del valor personal. En él no se encuentra la afirmación más pura de la propia esencia. Al abrazar este nuevo paradigma, la metamorfosis es inevitable. La figura que una vez se vio reflejada en el espejo de la inseguridad, ahora se alza con una postura erguida, consciente de su fuerza y fragilidad. La confianza no es la ausencia de miedo, sino el coraje de enfrentarlo, de mirarlo a los ojos y no retroceder. Es un viaje interminable, una danza entre la luz y la oscuridad, donde cada paso adelante es una victoria contra el olvido de uno mismo. Así, en el eco de las palabras que antes serían, ahora se escucha el canto de la libertad. La autoestima y la confianza se nutren del silencio interior, donde la paz es el mayor triunfo. En este nuevo amanecer, el ser se revela no como un espectro de lo que otros desean, sino como un ser completo, un guerrero de su propia historia, un arquitecto de su destino.
En este reino de sombras y luz, los límites inquebrantables se alzan inamovibles, desafiando al mundo con su presencia imponente. En el umbral de la penumbra, donde las sombras susurran secretos olvidados, se alza el reto de mantener el respeto a lo largo del tiempo. La noche, eterna consejera, nos recuerda que el respeto no es un arte efímero, sino una danza constante entre la firmeza y la comprensión. En este abismo donde las almas se enfrentan a sí mismas, se revela la esencia de los límites inquebrantables. El respeto, nacido de las entrañas de la autenticidad, se nutre de la claridad con la que uno se presenta ante el mundo. Es un espejo oscuro que refleja tanto la luz como la sombra dentro de cada ser. Para mantenerlo, uno debe ser fiel a su propia naturaleza, sin temor a la desaprobación que acecha en las esquinas del juicio ajeno. Así, se forja un camino, donde la sinceridad es la única moneda válida, y las máscaras se desvanecen como niebla al amanecer. En este sendero, los límites se erigen como baluartes, no como muros impenetrables, sino como guardianes de la integridad personal. La clave para mantener el respeto reside en la habilidad de decir no, con la misma facilidad con la que se dice sí, en el arte de elegir las batallas que realmente importan. No se trata de erigir barreras, sino de trazar líneas que definan el espacio sagrado de uno mismo. En este equilibrio precario, la constancia es la aliada más fiel, pues el respeto sostenido no permite titubeos ni concesiones que socaven su fundamento. El tiempo, eterno testigo de nuestras decisiones, pone a prueba nuestra voluntad de mantenernos firmes. Las tentaciones de ceder, de diluir los límites en pos de una aceptación superficial, emergen como sombras que buscan devorar la esencia de lo que uno es. Sin embargo, en la oscuridad se encuentra la fortaleza necesaria para resistir, para sostener la mirada fija en el horizonte de lo que uno realmente valora. La comunicación, hilo invisible que conecta mundos interiores, es el instrumento que permite que el respeto florezca y perdure. Hablar con claridad, expresar deseos y necesidades sin titubeos, es el conjuro que disipa malentendidos y previene el desgaste de las relaciones. En este acto de vulnerabilidad, se forja una conexión auténtica, un pacto silencioso de mutuo reconocimiento que trasciende las palabras. Finalmente, el respeto a largo plazo se cimenta en la acción, en la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Las promesas vacías y las palabras huecas son el veneno que corroe la estructura del respeto. Solo a través de actos que reflejen las convicciones más profundas, que hablen del compromiso con uno mismo y con los demás, se puede mantener ese delicado equilibrio que convierte el respeto en un legado imperecedero. Así, en este laberinto de sombras y luces, se perpetúa el respeto, un faro en la oscuridad, una llama eterna que ilumina el sendero del alma, hacia un destino de autenticidad y reconocimiento sincero.